montado. Y ahí es donde tenemos el entorno. Vamos a entrar en el entorno o en la situación o en la clave alrededor de X en Brasil. Fíjense porque esto es lo que sale alrededor de los usuarios. Aquí lo tienen, los posts no están siendo cargados. Intente nuevamente, ya intenta nuevamente, intenta nuevamente, intenta nuevamente, intenta nuevamente, intenta nuevamente y no hay nada que hacer. Las claves de lo que está sucediendo en Twitter, en X, en Brasil, vienen alrededor de un movimiento en el que, por un lado, tenía la compañía de Elon Musk, un equipo de Twitter de X en Brasil. Ese equipo es amenazado por parte del juez de Moraes en Brasil sobre una posible detención por no estar cumpliendo con la legislación brasileña alrededor de eliminar determinadas cuentas, y ese equipo junto a Elon Musk le dice a Moraes, le dice a Brasil que no tienen por qué eliminar determinadas cuentas por criterios políticos. A partir de ahí, ese equipo sale de Brasil, sobre todo porque iban a acabar en la cárcel con la pinta que iba viniendo el movimiento de Moraes, del juez de la Corte Suprema de Lula da Silva de Brasil, y entonces el juez dice, oiga, es que ustedes no tienen equipo en Brasil. Hombre, no es que no tengan equipo en Brasil, es que se han ido porque los iba a detener por no cerrar cuentas, muchas de ellas con contenido político por cuestiones estrictamente políticas. A partir de ahí dice, oiga, usted no devuelve al equipo. Lo que hemos conocido durante este fin de semana es que Elon Musk buscó distintos directivos para que se colocaran como jefe de X en Brasil y todos lo rechazaron porque el riesgo de acabar en prisión era altísimo. De tal manera que llega el juez Moraes forzando una situación contra el equipo directivo de Brasil, dice, aquí no hay equipo directivo, como no hay equipo directivo, cierro X. Una parte de las protestas de quienes consideran que sí que hay que cerrar X en Brasil iba en, es que no tiene equipo directivo. Bueno, ya, pero no tiene equipo directivo porque el anterior equipo directivo lo querían poner en la cárcel por no eliminar determinados tweets. Muchos de ellos con contenido político, de adversarios políticos. A partir de ahí se prohíbe Twitter, se prohíbe X en Brasil, ordenan a Apple y a Google eliminar de X Twitter de las tiendas de aplicaciones, y viene el elemento fundamental que mueve todo esto. Oiga, usted ya no lo usa nadie. No, aún hay gente que se conecta a VPNs, es decir, Twitter entiende que ese usuario que está en Brasil, en Sao Paulo, por ejemplo, no está en Sao Paulo, sino que está en Nueva York o en Miami. ¿Por qué? Porque se conecta a través de un VPN, de una máscara, en el que no sabe reconocer que de verdad está en Brasil y que no está en Brasil, que está en Brasil, que no está en Miami, y entonces el operador se traga que ese usuario sí que use Twitter. Porque ¿cuál es el elemento fundamental? No quiero que uses Twitter. ¿Por qué? Porque no lo tengo controlado. A partir de ahí, quienes usen una VPN para acceder a X van a recibir una multa de $8.900 por día, porque la clave fundamental es que ese movimiento de censura se establezca en toda regla, no haya caminos de salida, no haya opciones de perder por el camino a esos usuarios, sino que no entren bajo ningún concepto ni por VPN, pero claro, eso es como poner puertas al campo. Solución final, muy complicada. Miren lo que están diciendo desde distintas partes alrededor de la crisis de X en Brasil. Vamos a ver si podemos ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver si empezamos por la otra mejor. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver. La siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, da igual, déjalo. Elon Musk dice, el juez quiere implementar órdenes ilegales para censurar a sus opositores políticos. De tal manera que, considera Elon Musk, no hay que dar ese paso para implementar o para permitir que las autoridades políticas de cualquier país, del que sea, puedan utilizar la censura, es decir, el cierre de determinadas cuentas, para eliminar la opinión, la postura política de opositores políticos. El diario Folha de Sao Paulo revela que Musk quiso contratar un jefe para Brasil, pero el miedo a la cárcel lo hizo imposible. Miren la siguiente diapositiva.
Lula da Silva dice Elon Musk que es un ciudadano estadounidense, no un ciudadano del mundo, de tal manera que tiene que regirse por todo lo que se va viendo alrededor de la legislación brasileña. Lula da Silva dice todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier parte del mundo que tienen una inversión en Brasil están sujetos a la Constitución brasileña y a las leyes del país. Miren la siguiente diapositiva. Dice Lula da Silva, ¿quién se cree que es? Elon Musk. Lo siguiente es que tiene que respetar la decisión del Tribunal Supremo de Brasil. Este no es un país con complejo de vagabundo. Y Elon Musk ha contrarrestado durante el fin de semana diciendo que durante el día mañana comenzaremos a publicar la larga lista de crímenes de Alexander de Moraes junto con las leyes brasileñas específicas que violó, poniendo al juez del Tribunal Supremo brasileño como elemento fundamental, como crítica fundamental alrededor de por qué está siendo un títere o una marioneta de Lula da Silva para implementar un modelo en el que pueda introducirse dentro de el sistema político un movimiento que pueda controlar el mensaje. No sé si tenemos el mensaje de Kamala Harris también. A ver, siguiente diapositiva. Vale, Kamala Harris ha dicho que en este entorno la clave fundamental está en que no puede haber diferencias y que si la legislación o las reglas que mueven o que se mueven alrededor de Meta o alrededor de Instagram se están cumpliendo, Twitter también tiene que cumplirlas. ¿Cuáles son las reglas? Y sobre todo, ya hemos visto a Zuckerberg pedir perdón en agosto, no sé si lo han visto, pero carta sobre una de las comisiones en Estados Unidos en el que admite que fue presionado por la administración Biden para que retirara determinados mensajes en el entorno del coronavirus y que no cree que actuaran correctamente en aquel momento. Lo que no dice Mark Zuckerberg es si volvería a actuar como actuó o si va a tomar alguna medida en lugar de para ser servil de los gobiernos para estar al lado del ciudadano. De tal manera que tenemos una fotografía en Brasil que va alrededor de un inicio de la censura a nivel mundial, que tiene como primer punto de parada, hay que ir a por Elon Musk, hay que ir a un entorno de determinados mensajes políticos que están en el free speech y que no están en el redil del mensaje, sobre todo de las élites globalistas, hay que ir a por ello, está causando un problema, pero que amenaza con extenderse de una manera clarísima. No solo estar en Brasil, sino extenderse por todo el mundo. Miren si tenemos ese mensaje de Kamala, a ver si lo puedo decir. Dicen, ha perdido sus privilegios, Elon Musk. La conclusión es que no se puede decir que hay una regla para Facebook y otra para Twitter. Se debe aplicar la misma regla, que es que estos sitios de redes sociales deben asumir la responsabilidad de comprender su poder. Se dirigen directamente a millones y millones de personas, sin ningún tipo de supervisión o regulación. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tienen ningún tipo de regulación ni de supervisión? Y eso tiene que terminar. Pero hay un elemento más. Se dirigen directamente a millones y millones de personas sin ningún tipo de supervisión. Ya, pero ¿esto cuánto tiempo llevan haciéndolo? En el caso de que aceptemos el pulpo como animal de compañía, aceptamos que no tienen supervisión, cosa que no es verdad. Pero si no tienen supervisión, ¿desde cuándo no tienen supervisión? Y sobre todo, ¿por qué cuando no han tenido supervisión, pero han defendido ese movimiento, ese mensaje woke, no han tenido un freno? ¿Por qué solo puede haber, sin un entorno de supervisión y regulación, ningún problema cuando el mensaje es un mensaje woke, cuando el mensaje es un mensaje de izquierdas a nivel global? Solo cuando Elon Musk ha virado y ha abierto la puerta para que el free speech introduzca en el mensaje la posibilidad de estar manteniendo un mensaje distinto es cuando ha saltado por los aires esta situación. ¿Dónde está Brasil ahora mismo? No sé si tenemos la diapositiva de países donde ahora mismo está prohibido X. Brasil, Corea del Norte, China e Irán. No hace falta añadir demasiado más para Lula da Silva. Y Europa puede ir a este camino. Y Sánchez puede ir a este camino. Pero si estamos hablando tanto de que está la economía, la geopolítica dividida en bloques, ¿en qué bloque se quiere estar? ¿En el de prohibir Twitter, X?
o en el de dejar la libertad e introducir luego el sistema judicial para aquellos elementos fundamentales. Ya les adelanto que en Europa el elemento fundamental está en disolver el anonimato de las redes sociales. Ese va a ser el elemento fundamental, aparte de amordazar medios como elemento clave, que eso ya lo vimos antes de irnos del mes de agosto. Pero Brasil está en esta lista. Lula da Silva ha decidido estar en esta lista. Y ustedes dirán, bueno, pues no está nada mal, hombre. Depende. Del que quiera defender la libertad, hombre, estar en esta lista, Brasil, Corea del Norte, China e Irán, como países que han prohibido Twitter en el mundo, pues parece llamativo. Es uno de los elementos clave en un entorno donde Elon Musk sigue con esa batalla del free speech, sigue con ese entorno de intentar que en Estados Unidos haya un movimiento en las elecciones estadounidenses que pueda de verdad abrirse el debate. 10 de septiembre, debate en ABC News alrededor de carrera presidencial. 5 de noviembre, Donald Trump, Kamala Harris. Y el otro punto fundamental que ha destacado durante el fin de semana es esta portada del New York Times. La Constitución es sagrada, pero también algo peligroso, decía el New York Times en uno de sus artículos, usando el We the People, ¿no? La Constitución estadounidense como el típico avión de papel que se lanza. Dice, una de las principales amenazas de la política estadounidense podría fundamentarse precisamente en el documento. Y dijo Elon Musk, quieren derrocar la Constitución, poniendo como elemento adjunto este artículo del New York Times. Con lo que seguimos con la batalla alrededor del free speech, quizá cogiendo todavía más cuerpo en el inicio de este curso político en septiembre, y con la mirada puesta en unas elecciones donde este va a ser uno de los elementos clave y donde va a jugar uno de los elementos fundamentales alrededor de cómo se puede defender esa libertad de expresión, de comunicación, de libertad como pilar fundamental en esa pirámide de derechos fundamentales. Volviendo a las claves del día, Alemania centra la atención